Y desde hace algunos años suena la intención de reactivar algunos tramos del ferrocarril del Paraguay. Incluso se presentaron algunos proyectos de manera infructuosa. Sin embargo, esto podría cambiar. Hay interés de parte de empresarios extranjeros, particularmente de Europa, quienes desean invertir una suma considerable de dinero para reactivar el ferrocarril, pero un ferrocarril mucho más rápido de lo convencional que uniría las localidades de Asunción con Ypacaray. 4 empresas europeas y asiáticas expresaron formalmente su interés en invertir en la reactivación del sistema y explotar el servicio de tren de cercanías, el cual unirá a Asunción y Ypacaray con todas sus paradas. La intención de Ferrocarriles del Paraguay S.A. es activar este servicio a través de un tren eléctrico liviano que pueda interconectarse con el sistema interurbano de Metrobús e incluso ingresar a la ciudad como un tranvía. El proyecto incluye la valorización de las estaciones respetando las históricas edificaciones que se conservarán como patrimonio y activar con inversiones inmobiliarias la zona que circunda a cada una de ellas. Entonces básicamente va a venir de Ypacaray, va a entrar acá hasta la estación central y acá se va a proyectar y va a entrar en las calles, ¿verdad? Frente al palacio, va a pasar y se va a ir hacia el puerto, hacia Paxa, donde va a estar la estación del Metrobús. Entonces se va a integrar, va a haber un intercambiador de pasajeros con el Metrobús ahí en ese lugar y va a salir otra vez como tranvía. O sea, la tecnología ya está preparada. La modalidad a ser aplicada para llevar a cabo este proyecto sería la de riesgo compartido, en la cual la empresa aporta el financiamiento e infraestructura para activar el servicio, compartiendo las ganancias con Ferrocarriles del Paraguay. Y estamos hablando de un proyecto entre 200 a 250 millones de dólares, ¿verdad? Eso incluye toda la parte de infraestructura, superestructura, toda la parte de sistemas eléctricos, sistemas de control, los equipos, los talleres, mantenimiento, las estaciones, el sistema de recaudo. La convocatoria a empresas interesadas en participar del proyecto se abrió en el mes de abril y se extenderá hasta mediados de junio, a fin de contar con la mayor cantidad de ofertas posibles y más opciones de financiamiento e inversión para la reactivación del tren.